En el último programa de Tribuna Constitucional iniciamos el desarrollo de la sentencia constitucional. Ahí analizamos cómo no hay un proceso constitucional, sino en esa pluralidad de procesos constitucionales también arrojaban una pluralidad de sentencias. Ensayamos al mismo tiempo una clasificación de las mismas, diseñadas para el proceso constitucional. Y también diagramamos la nueva estructura, la que supera la clásica, que está hecha para una sentencia interpartes. La constitucional generalmente es una sentencia erga omnes. Sin embargo, hay mucho que decir sobre este apasionante tema. Bienvenido al programa número 66 de Tribuna Constitucional. Hoy veremos la segunda parte de la sentencia constitucional. Soy Guido Aguilar Grados y tengo el placer de darle la bienvenida. Como toda sentencia, la sentencia constitucional tiene dos tipos de efecto. Por un lado los efectos personales y por otro lado los efectos temporales. En los efectos personales, las sentencias constitucionales pueden ser interpartes, como en el caso del habeas corpus, del amparo, del habeas data, del cumplimiento. O pueden ser erga omnes, como el caso del proceso de inconstitucionalidad, de acción popular y de conflicto de competencias. Empero, puede darse también que dentro de los procesos de la libertad, que normalmente son interpartes, sea una doctrina jurisprudencial vinculante, o sea, un precedente constitucional, con lo cual también se convierten en sentencias erga omnes. Respecto a los efectos temporales, generalmente en la teoría general del proceso, como allá habíamos señalado antes, se dan siempre las sentencias irretroactivas, es decir, las sentencias con efectos ex nunc. Bueno, pues esto también se da en un proceso constitucional a través de el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular, el proceso de conflicto de competencia y el proceso de cumplimiento. Sin embargo, esto no es absoluto. Cuando se da la inconstitucionalidad de una norma de carácter tributario o de una norma de carácter penal, puede ser que como se trate de derecho sancionador, también tenga un efecto retroactivo. Este efecto retroactivo o ex tunc son los efectos normales que tiene la sentencia de habeas corpus, amparo y habeas data. A este tipo de sentencias, tanto irretroactivas como retroactivas, en un proceso constitucional se suma un tercero, las llamadas sentencias diferidas, que se da en el caso de la denominada vacatio sententiae, que tiene la misma lógica que la vacatio legis. La vacatio legis es una norma aprobada, promulgada, pero lo que queda en suspenso es su entrada en vigencia. Lo mismo con la vacatio sententiae. Ya está la sentencia, ha sido publicada, pero sus efectos quedan suspendidos. ¿Por qué esta figura? ¿Por qué se recurre a esta vacatio sententiae? Existe un principio que pertenece a los procesos constitucionales, que es el denominado principio de previsión de consecuencias, sobre todo en el ámbito de los procesos de inconstitucionalidad. ¿En qué consiste esto de acá? De que la norma, al ser expulsada del ordenamiento jurídico, declarada su inconstitucionalidad, puede esta norma dejar algún vacío con algunos riesgos de carácter político, social o económico. Por ello, se le da un tiempo al legislador para que pueda subsanar aquella inconstitucionalidad. De tal manera que hasta aquí vendría a ser los efectos de las sentencias constitucionales. Ahora, volviendo a los procesos constitucionales de jurisdicción de la libertad, el contenido de las sentencias resulta ser muy particular. Así, deben contener 1. La identificación del demandante. 2. La identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien provenga la amenaza, violación o que se muestre renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. 3. La determinación precisa del derecho vulnerado o la consideración de que el mismo no ha sido vulnerado o, de ser el caso, la determinación de la obligación incumplida. 4. La fundamentación que conduce a la decisión adoptada. Y 5. La decisión adoptada, señalando, según sea el caso, el mandato concreto dispuesto. Por otro lado, en las sentencias del proceso de acción popular se debe determinar de manera clara en qué consiste el control abstracto de la legalidad o constitucionalidad de las normas infralegales cuestionadas. Igualmente, en las sentencias del proceso competencial
se debe pronunciar el Tribunal Constitucional sobre la titularidad de una competencia y la legitimidad de la decisión tomada por ejercer dicha facultad. Sin embargo, las sentencias en un proceso de inconstitucionalidad tienen un alto grado de complejidad. En su momento, dijimos que el proceso de inconstitucionalidad resultaba ser un proceso sui generis, desde el momento que no hay un conflicto intersubjetivo de intereses, si no se busca declarar la nulidad de una norma legal por vulnerar la Constitución. Si a esto se suma su carácter uninstancial, no existen medios impugnatorios ni tampoco medidas cautelares, es de advertir que la sentencia, insisto, en un proceso de inconstitucionalidad debe tener un contenido muy particular. Para ello, las vamos a clasificar. Sentencias siempre meritorias entre sentencias estimativas y sentencias desestimativas. En el caso de las sentencias estimativas, de tres tipos. La primera, la sentencia de simple anulación. Esto es el desarrollo normal, natural del proceso de inconstitucionalidad, para lo cual lo creó Kelsen hace un siglo. Es decir, determina cuál es el vicio de inconstitucionalidad, lo demuestra y expulsa la norma del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, las sentencias interpretativas propiamente dichas, en el sentido de que en general, al ser el Tribunal Constitucional el supremo intérprete de la Constitución, todas las sentencias son interpretativas, pero en especial esta. Por eso se llama interpretativa propiamente dicha, porque aquí el tribunal, siguiendo la doctrina italiana, separa lo que es la disposición de la norma. Esto es, la disposición es solamente el contenido gramatical, el contenido ortográfico, la sintaxis, la oración jurídica que se forma. Pero el valor, el que tiene la fuerza normativa, justamente por ello el nombre viene a ser la norma. Entonces el tribunal determina que probablemente lo que se lee como inconstitucional sea la disposición, pero que la norma no es inconstitucional. A pesar, insisto, de declararla que la norma es inconstitucional, obliga a una interpretación, no de la disposición, sino de la norma, que la convierta en constitucional. Y llegamos al tercer tipo, a las denominadas sentencias manipulativas, sentencias normativas o sentencias atípicas, como se le llama en general en el derecho comparado. Y aquí el Tribunal Constitucional desarrolla una labor que resulta ubicarse en los antípodas para lo cual fue creado. Cuando Kelsen piensa en el Tribunal Constitucional, piensa en el órgano de control de la Constitución, de la constitucionalidad, quiero decir, y señala de que su labor va a ser expulsar aquella norma que vulnere la Constitución. Por ello el nombre legislador negativo, a contramano del legislador positivo, que viene a ser el congresista, el parlamentario. Empero, en estas sentencias, el tribunal desarrolla una labor de legislador positivo. Esto va a cautivar a algunos con aplausos y definitivamente va a llevar a sorpresas a otros con silbidos. ¿Cuáles vendrían a ser los puntos a favor de estas sentencias donde el Tribunal Constitucional actúa como un legislador positivo? Son sentencias en las cuales el tribunal se pone en medio entre ratificar una norma como constitucional o declarar su nulidad. Y entonces se dice, hay un principio fundamental, el principio de conservación de la ley, el principio del horror vacui, el horror al vacío, esta terminología llevada desde las artes al derecho para señalar el peligro que puede resultar la expulsión de una norma jurídica y esa oquedad, ese hueco, ese vacío que puede traer consecuencias nefastas, más graves que si inclusive se sigue conviviendo con la norma inconstitucional. Sin embargo, por otro lado, quienes señalan que esto no debe ejercer o no deben ejercer los tribunales constitucionales, sostienen de que se viola un principio básico, un dogma constitucional bicentenario, que es el de la separación de los poderes. Sin embargo, el debate continúa y a estas sentencias atípicas, manipulativas, normativas, a su vez se dividen de la siguiente manera. Estas sentencias que encienden este permanente debate se denominan atípicas porque no son normales, se determinan también como normativas, porque quiera o no, es una nueva norma
la que sale producto de la sentencia del Tribunal Constitucional, o también llamadas manipulativas, porque si se quiere el tribunal mete la mano en el texto de aquella norma. Se clasifican así. Pueden ser unilaterales cuando depende exclusivamente del Tribunal Constitucional, aditiva, reductora o sustitutiva, o bilaterales cuando el tribunal exhorta al legislador, y ahí vienen las denominadas sentencias exhortativas. En las aditivas se da, si quieren ustedes, el siguiente fenómeno. Puede ser de que la norma o la Constitución señale de que la norma debe estar casi con el vaso lleno, y en la realidad la norma está a mitad de vaso. Entonces el tribunal dice, ¿por qué voy a declarar la inconstitucionalidad? ¿Por qué voy a sacar el medio vaso con agua si el ponente a lo mejor lo puede necesitar? Entonces lo que hace el tribunal es completar el defecto de la norma. Sentencia normativa o manipulativa, atípica, aditiva. O todo lo contrario, que el texto constitucional diga que la norma solamente debe estar a mitad de vaso. Y entonces ahora está el vaso lleno, es decir, la inconstitucionalidad se da por exceso. El tribunal lo mismo, ¿para qué vamos a dejar a privar al expositor del agua? Y entonces lo que hace es quitarle ese exceso. Sentencia atípica, manipulativa, normativa, reductora. O puede ser que se haga lo mismo, es decir, la reductora y la aditiva al mismo tiempo. Puede ser que se señale que la exigencia sea que el agua tenga la tapa verde en la botella y sin embargo tiene la tapa azul. Lo primero que hace el Tribunal Constitucional es una ablación, le retira la tapa reductora y luego le coloca la tapa correspondiente, es decir, le añade. A esta sentencia se llama sentencia sustitutiva y como verán, todo queda en manos del tribunal. Todo lo contrario es en las bilaterales, donde en la sentencia exhortativa el tribunal le sugiere, le señala al legislador, mira, por un determinado plazo tienes que hacer una norma con estos parámetros para que sea constitucional. Así, cuando se declara un plazo, estamos hablando de sentencia exhortativa vinculante. O muchas veces no lo señala el plazo, simplemente le dice en un plazo razonable. Y ahí estaríamos hablando de una sentencia exhortativa persuasiva. Por otro lado, ya vienen las sentencias desestimativas, que en algunos casos son simples, es decir, no hay inconstitucionalidad. Y en otras son desestimativas interpretativas, donde luego de una interpretación profunda se puede determinar esa inconstitucionalidad. Hasta aquí llega el programa número 66, la segunda parte de la sentencia constitucional. No olviden suscribirse, difundir y dejarnos sus comentarios. Nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias.